Hablemos de derechos humanos en Cambio 16 Televisión, hoy con Luis Cedeño, responsable de la Asociación Paz Activa de Venezuela. Bienvenido. Gracias por la invitación. Usted ha hecho estudios muy importantes sobre la transición, cómo debería ser la transición política en Venezuela. Yo le pregunto, porque también ha estudiado la transición política en España, ¿hay alguna similitud entre ambas transiciones, de una dictadura a una democracia? Bueno, nosotros empezamos con la llamada iniciativa por la justicia transicional. Nosotros creemos que si hay una transición en Venezuela, que eso es algo discutible, en cuanto a que hay personas que creen que todavía no estamos en transición, hay otros que creen que sí estamos en transición. Pero independientemente que estemos o no estemos en transición, nosotros creemos que la sociedad civil debemos aportar conocimiento, debemos aportar de alguna manera difusión a lo que podrían ser mecanismos, ¿verdad?, que se puedan utilizar en una eventual transición. Porque llegar a ese punto de repente por algún hecho desencadenante, por ejemplo, en el cual el gobierno se vea la necesidad de transicionar, o Venezuela se ve la necesidad de transicionar hacia un gobierno más democrático, debemos estar preparados realmente en esas circunstancias y tener las herramientas ya preestablecidas para decir, ya sabemos qué vamos a hacer. Ahora, cada transición en cada país es diferente. Hacer paralelismos con diferentes países quizás es difícil, porque lo que hemos aprendido nosotros es que cada proceso de transición, en este caso de justicia transicional, es muy sui generis. Cada uno adquiere un matiz diferente. Aquí en España, por supuesto, hubo una dictadura claramente, ¿verdad?, delineada, y hubo una cantidad de víctimas. Y ahí es donde nosotros queremos hacer el énfasis, en no perder el registro de las víctimas. Nosotros creemos que más allá de perseguir a los victimarios y sancionar a los victimarios, antes que nada tenemos que reconocer a las víctimas y darles ese reconocimiento de tal manera que podamos garantizar en el futuro algún tipo de indemnización o reparación. Claro, hablar de reconciliación y justicia a las cientos de miles de personas que se ven obligadas a huir sin nada, con lo opuesto, buscando un futuro que no tienen en Venezuela, parece un poco un ejercicio de posibilismo. Es probablemente el mismo lenguaje que utilizaría el régimen en sus mensajes, reconciliación y justicia. ¿Cómo diferenciar? Bueno, fíjate, obviamente ellos hablan de esta reconciliación, hablan inclusive de sus propias víctimas, de que el régimen también tiene víctimas. Y no se trata de no reconocer a las víctimas del régimen, lo que necesitamos es que reconozcamos a todas las víctimas. Y eso es muy importante. De tal manera de que no haya distinción entre unas víctimas y otras, porque ciertamente pueden haber víctimas de los procesos de la conflictividad social que hemos vivido en los últimos años. Pero no se trata simplemente de tener una justicia para unos y una justicia para otros. Si llegamos a un proceso de transición y un proceso de justicia transicional, sería muy importante considerar todas las víctimas y todas las circunstancias que llevaron a esa victimización. En el proceso de transición democrática en España era importante la recuperación de la memoria. ¿Cabe el olvido o leyes de punto final en este tipo de procesos políticos? Nuestro eslogan es, ¿verdad?, ni venganza ni impunidad, justicia y verdad, es lo que buscamos. Porque estamos en un ciclo, y fíjate, la gente que ha tenido que emigrar, nadie quiere emigrar de su país, ciertamente, y estamos en un ciclo de rabia, rencor y retaliación. Tanto las personas y la diáspora que se ha generado debido a este proceso, tanto como las personas que viven aún en Venezuela. Nosotros debemos superar esto, y Paz Activa lleva las llamadas escuelas de perdón y reconciliación, de tal manera que las personas empiecen a perdonar, y el perdón es una cosa muy interna, pero la reconciliación sí tiene que ver con el victimario. Y no se trata de olvidar y de perder la memoria o simplemente decir hay una amnistía general. Se trata de que nos reconozcamos, que si hay posibilidad de reunir a víctima y victimario y se perdonen, sería lo ideal, pero siempre va a haber necesariamente un proceso de justicia, aunque sea atenuado, pero necesitamos justicia todos. Lo que describe es un proceso similar al que está llevando a cabo en estos momentos Iván Duque en Colombia, como nuevo presidente de Colombia, con la guerrilla. Sí, y es muy diferente porque nosotros no tenemos guerrilla, pero hay unos procesos que sí podemos, porque estamos muy cercanos y Colombia tiene un gentilicio muy parecido al venezolano, es que hay procesos allí que de repente podemos rescatar cosas. Y por ejemplo, nosotros vamos a hacer un proceso, una iniciativa que ya tiene Colombia, se llama Red Unipaz, que es una red de universidades en construcción del conocimiento para la paz. Nosotros también tenemos que hacer lo propio y hacer una red de conocimiento en nuestras universidades para alimentar de conocimiento el proceso al cual nosotros debemos transitar también.